Buenos días a todos los que ingresaron último. Y aquí estamos en este segmento de los lunes de MM33. Recordamos que los días lunes tenemos este segmento y hemos entrado en este compromiso que tiene que ver con MM33 de una década, 2023-2033, que celebraremos los 2000 años de la venida del derramamiento del Espíritu Santo y del inicio de esta era cristiana. Damos gracias a Dios por eso, pero no solamente vamos a tener una celebración, sino que tenemos un compromiso. Y uno de estos compromisos que tenemos en esta década es justamente levantar nuevas iglesias, levantar nuevas iglesias. Como país, sí, tenemos un compromiso, se nos ha delegado la responsabilidad de levantar 500 nuevas iglesias a lo largo de estos 10 años, y yo creo que tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo, no porque seamos capaces por ser humanos, sino que tenemos la capacidad porque el Espíritu Santo está de nuestro lado y porque tenemos al Señor que nos apoya. Entonces, estamos hablando en este momento acerca de haciendo pública la iglesia, de hacer pública la iglesia, y cuando hacemos pública la iglesia tenemos que mostrar lo que se llama, o sea, tenemos que tener lo que nosotros denominamos la filosofía del ministerio. Esto tiene que ver con dos cuestiones principales que ya lo he mencionado. Ya hemos estado en dos ocasiones con este tema de filosofía del ministerio, pero tiene que ver con quiénes somos y cómo queremos hacer lo que queremos hacer, ¿no? ¿Quiénes son los que van a hacer la obra y cómo vamos a hacer la obra? Entonces tenemos que definir la característica del ministerio que queremos tener, cómo va a ser nuestra iglesia, cómo lo va a hacer, de qué manera vamos a funcionar. Y hoy tenemos 5 características de una buena filosofía del ministerio, 5 características de una buena filosofía del ministerio, ¿no? Quiero mostrar un poco esto, sí, creo que están viendo lo correcto, ¿sí? 5 características de una buena filosofía del ministerio. Primero que nada, la primera característica es que tiene que ser explícita la filosofía del ministerio, ¿no? Explícito en el estilo de liderazgo, qué tipo de liderazgo queremos tener, ¿sí? Cómo queremos que sean nuestros líderes, cómo le vamos a llamar a esos líderes también, hasta los nombres tenemos que tener de cómo va a ser ese estilo de liderazgo que queremos tener. Las expectativas que vamos a tener respecto de los miembros, ¿no? Esa expectativa, qué queremos que sean nuestros miembros, a dónde queremos llevarlo, a dónde queremos conducirlo. La posición carismática que va a tener la iglesia. Vamos a hacer una iglesia pentecostal a full, o vamos a tener una posición intermedia, o vamos a hacer una iglesia simplemente pentecostal, pero vamos a mantener ciertos aspectos allí más calmados. Tenemos que ver este tema de cosas, ¿no? Porque hay iglesias que son carismáticas y que ahí están saltando y gritando, y hay que ver también de qué manera queremos la iglesia, qué tipo de iglesia queremos tener con respecto a la sociedad en la que estamos instalados. Las normas éticas de la iglesia, ¿no? Normas de conducta, cuáles van a ser las normas éticas. Aquí, en este punto, habría muchísimo para hablar en cuanto a normas éticas de la iglesia, qué tipo de normas éticas vamos a tener dentro de la congregación, cómo queremos que sea la conducta, cómo queremos que sea el amor, el respeto, las normas éticas, tenemos que definirlas claramente, ¿sí? El estilo de adoración, qué tipo de adoración vamos a tener, ¿no? Porque tenemos un programa musical y vamos a tener un estilo de adoración. ¿Qué estilo vamos a adoptar, ¿no? ¿Vamos a mantener un estilo más bien tradicional o vamos a tener un estilo más bien moderno, ¿no? Moderno, así más juvenil? ¿Qué tipo de estilo de adoración? Tenemos que definir eso porque después empiezan los problemas, que a mí me gustan las canciones viejas, que a mí me gustan las canciones nuevas, que por qué tocan tantas canciones nuevas que no entendemos, o por qué tocan las viejas que ya están pasadas de moda. Entonces tenemos que definir
un estilo de adoración, ¿no? O hacer una mezcla, ¿no? Allí un combo. Para eso tenemos también que tener en cuenta el programa musical, el programa de la iglesia. Tenemos siempre un tiempo de música. ¿Cómo vamos a definir ese tiempo de música? ¿Cuánto tiempo va a ser lo que van a tocar los adoradores, los levitas en la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a tener? ¿Media hora, 30 minutos? ¿Va a haber un coordinador en la plataforma? ¿O simplemente va a ser una cosa así como una música, una canción detrás de otra? Esos son aspectos que tenemos que definir, tiene que ser bien claro, bien claro, ¿no? La gente que se incorpora a la iglesia tiene que saber muy bien de qué forma es el liderazgo, el programa, el estilo de oración, la declaración de fe. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Tenemos que poner por allí en algún cuadro, en algún lugar en la iglesia, la entrada, la salida, o en algún pasillo por allí, poner la declaración de fe de la iglesia. ¿Cuál es nuestra declaración de fe, no? Uno de los aspectos importantísimos también en cuanto a la filosofía del ministerio explícita es cómo vamos a manejar nuestro presupuesto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las ofrendas? ¿Qué vamos a hacer con los diezmos? ¿Cómo vamos a alcanzar el sueldo pastoral? ¿De cómo vamos a darle este presupuesto para las compras de la iglesia, para los gastos, ¿no? Eso tiene que ser muy claro, muy definido, para que no haya problema, porque ustedes saben que el dinero es todo un tema dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿no? Todo un tema. Así que bueno, tenemos que tener claro esto. Seguimos. La segunda característica es que tiene que ser mutua, ¿no? Mutua. Mutua quiere decir que tiene que estar en acorde, ¿no? La fuente primaria que origina siempre es el Espíritu Santo. La fuente primaria que origina la filosofía del ministerio es el Espíritu Santo, que nos dirige a través de la palabra. El fundador de iglesia debe ser sabio y consulta la opinión con los que fundan la iglesia, ¿no? No es una decisión única del pastor. El pastor dice, yo quiero que esto sea así y se acabó la historia. No quiero que nadie diga lo contrario porque es lo que yo digo, ¿no? Y me importa poco lo que ustedes opinen. Eso va a traer mucho conflicto a la iglesia, ¿no? Lo ideal es que consultar con aquellos hermanos, hermanas que han sido los fundadores, que son los primeros, hermanos, ¿qué tipo de iglesia vamos a tener, no? Tenemos un consenso, mucho quiere decir que tiene que haber un consenso entre aquellas personas, las más antiguas, las que iniciaron, los primeros miembros de la iglesia, ¿no? Consultarla, a ver qué tipo de iglesia queremos tener, de acuerdo, siempre tenemos que pensar en el contexto de la sociedad, ¿no? El fundador debe tener mucho cuidado en esto y en ocasiones se siente atado porque las ovejas, o sea, la gente, tienen una filosofía y el pastor otra. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Lo que no tiene que ocurrir es que el pastor quiera un tipo de iglesia y la gente quiera otro tipo de iglesia, y ahí tenemos un problema. Debe existir una sola filosofía del ministerio. Por eso es que tiene que haber tiene que haber un acuerdo y tiene que ser en un mutuo consenso para que no tenga problemas en cuanto a este aspecto, ¿no? De las decisiones. Otro de los aspectos es que debe ser una convicción, ¿no? No una cosa que se modifica cada ratito, ¿no? Mañana ya cambiamos, pasado cambiamos, pasó un mes y la iglesia tiene otra tónica, ¿no? Otra filosofía. Nadie debe dudar de que la razón que lo hacemos debe ser la manera en que Dios lo quiere. Es decir, lo estamos haciendo a la manera de Dios. No estamos haciéndolo a la manera humana, porque la razón humana hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Entonces, si hacemos lo que hacemos, tenemos que hacerlo bajo la convicción que el Espíritu Santo y la palabra nos ha guiado a hacer lo que estamos haciendo. Entonces debemos estar convencidos de que es bíblica, ¿no? De que es bíblica. Obviamente, para entender esto, los que inician, los que realizan la filosofía del ministerio, deben hacerlo desde la postura, desde la palabra, estar convencida de que la iglesia que tenemos es una iglesia bíblica, ¿no? Que eso crea una profunda vocación y también una profunda dedicación a Jesús. Debe ser una iglesia que tenga plenas convicciones de lo que estamos haciendo. Debe ser estable. La estabilidad de una filosofía, como decía hace un rato, no podemos estar cambiando
la filosofía del ministerio cada rato, si hacemos cambios permanentes, eso crea mucha confusión en los miembros de la congregación si estamos cambiando permanentemente. Si bueno, este trimestre lo hacemos de una manera, tenemos la iglesia de una manera, el trimestre siguiente volvemos a cambiar y al semestre siguiente estamos cambiando y para el año que viene hay otro cambio. Eso crea muchísima confusión, hace que la gente no se sienta en una posición muy cómoda, hace que aquellos que quieran trabajar no sientan convicción de trabajar, entonces por tener cierta inestabilidad. La iglesia tiene que tener estabilidad, lo cual le va a dar fuerzas a los miembros para poder trabajar y ubicarse en el lugar que corresponda. Si la inestabilidad, lo único que va a hacer va a debilitar la iglesia porque le va a quitar las fuerzas que necesita. Una iglesia con una filosofía de ministerio estable, hace que la gente entre a la iglesia y diga, aquí las cosas permanecen, no cambian cada rato, ¿no? No cambian cada rato. No están cambiando un tiempo, así, bueno, tenemos un tipo de programa de discipulado, pero al poco tiempo ya tenemos otro programa de discipulado, ya cambiamos, si no, vamos a dejar el discipulado de lado porque salió algo moderno, ahora salió una nueva moda y cambiamos a la moda. La iglesia no tiene que moverse por las modas, tiene que moverse por su filosofía de ministerio. Es decir, no puede haber otra cosa que no sea lo que ya han decidido aquellos que son los fundadores. Para eso, desde la misma fundación, uno puede tener una filosofía de ministerio que no es permanente, estática, ¿no? Sino que como dice acá, debe contemplar ciertas modificaciones. Es posible contemplar modificaciones, pero no cambios totales. No puede haber cambios totales, no puede haber cambio de 100% de la filosofía del ministerio, porque como dije, eso va a traer muchísima confusión en la congregación, en el liderazgo, ¿no? Y normalmente no va a haber avance. Por eso, como las épocas y las circunstancias tienen variables y hay circunstancias, cambian, también debe existir en la filosofía del ministerio cierta flexibilidad para ser modificado. O sea, es posible que se modifiquen algunas cosas, no la hacemos estática, no la hacemos dura, no la hacemos coagulada, sino que tiene que tener cierta flexibilidad para hacer algunos pequeños cambios de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán durante el tiempo de la pandemia, la iglesia tuvo que cambiar su filosofía al ministerio, ya no se adoraba de manera en un púlpito, ya no se cantaba en un púlpito, ya no se ministraba de esa manera, ahora lo hacíamos a través del Zoom, la música a través del Zoom, cambió la filosofía del ministerio, por un par de años la iglesia cambió, pero otra vez hemos vuelto a la normalidad y la iglesia tiene que volver otra vez a ese aspecto de la filosofía del ministerio que teníamos antes. Por eso siempre tenemos que tener la seguridad de que cuando vamos a hacer algún tipo de cambio en nuestra filosofía de ministerio, es Dios que nos está guiando a través de la palabra, porque la iglesia lo necesita y porque ocupamos que haya estos cambios para que la iglesia funcione correctamente. Si algo está deteniendo el avance de la iglesia, tenemos que revisar nuestra filosofía de ministerio y hacer las modificaciones que haya que hacer. Amén. Entonces, para terminar, decir, ¿qué es la filosofía del ministerio? Porque ya vamos a cambiar de tema. Es un conjunto de principios inalterables que determinan cómo va a funcionar el ministerio. En pocas palabras, su filosofía de ministerio define para la iglesia el porqué de lo que hace. Es decir, nosotros hacemos lo que hacemos por esta razón. Nosotros somos este tipo de iglesia por esta razón. Esa es lo que nosotros denominamos la filosofía del ministerio. Oramos que que Dios provea en cada iglesia hombres y mujeres, líderes, ¿sí? Que puedan armar una buena filosofía del ministerio en el mismo inicio de la iglesia para que haya una identidad, para que la iglesia identifique esa identidad y cuando ingrese se incorporen dentro de esa filosofía del ministerio. Gracias damos al Señor por esto. Padre, bendice a cada iglesia que se inicia en estos años, en esta década que tenemos de plantar iglesias, Señor, que se levanten nuevas iglesias con filosofía de ministerio que la gente le interprete.
No una filosofía de ministerio que la gente diga, qué raro que es esto, sino que diga, qué lindo, qué bueno. Yo sé que entro a esta iglesia, sé por dónde voy a caminar, sé las áreas, conozco cada lugar y sé, Señor, que en esta iglesia puedo ser útil. Bendice a cada pastor que funda una iglesia y a cada pastor que arma una filosofía de ministerio, Señor, para esa nueva iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.